Y con otro tema que teníamos pendiente desde hace un par de días. Ustedes saben que las defensas tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Julio De Vido han pedido la nulidad de la causa Cuadernos por motivos que, bueno, para nosotros son todos obvios los motivos, pero hay que seguir insistiendo este, porque bueno, está en curso la causa y estamos en línea con el abogado de Julio De Vida, con Maximiliano Rusconi, que además es profesor titular de Derecho Penal de la UBA. ¿Cómo le va, Rusconi? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí andábamos recolectando escenas de la Argentina del presente, que está un poco rotita. O Esta sea, haciendo nulidad de una la película de causa, terror, o básicamente. más o menos, sí, más o menos se nos está armando una peliculita de terror, sí. Básicamente el pedido de la nulidad en la causa Cuadernos, ¿cuáles son los ejes principales según usted? A ver, digamos, ahora fue la primera vez que las defensas pudimos hablar luego de largas y tediosas lecturas de la acusación, ¿no? Eh, ¿Esta es la primera vez que las defensas pueden hablar? claro, sí, sí, porque, bueno, es la primera vez que prevé el código, ¿no? Es decir, Claro. una vez leída, o sea, las audiencias, los juicios orales empiezan con la lectura de la acusación, que normalmente es la lectura de lo que hizo el fiscal de instrucción al momento de cerrar la instrucción, en este caso Ujú. es Tornelli, ¿no? Sí, Y la fiscal lee eso junto con un secretario, con un fiscal auxiliar que fue pues, digamos, funcionó como secretario de Stornetti, con lo cual hay una conexión muy lineal entre lo que pasó en la instrucción y lo que pretende sostenerse ahora en el juicio, ¿no? ujú. Y bueno, luego de la lectura lo que se hace es una primera intervención de las defensas que tienen que plantear si tienen cuestiones preliminares, que son cuestiones esenciales y que básicamente lo que se busca es ver si hay razones para no continuar con el juicio, ¿no? Que puede pasar, Claro, digamos, cuando son cosas muy claro. fuertes, muy obvias, que tienen que ver con la constitución del tribunal o con la nulidad de la acusación, etcétera. Así que lo que hicimos fue plantear algunas defensas, algunas están todavía desarrollándolos en este momento, pero básicamente hicimos esos primeros planteos, empezó el doctor Leal, continué yo y después siguieron otras defensas, ¿no? Claro. Eso, sí. Yo lo escuchaba a Veraldi decir que una de las causas de las nulidades era el defecto de origen, ¿no? Porque la causa ya fue juzgada en otro lugar. Claro, a ver, por ejemplo, en el caso de tanto Cristina como en el caso de Julio, ambos, por ejemplo, por el delito de asociación ilícita, o sea, pretendidamente imputado también en esta causa, la misma asociación, el mismo periodo político, en el caso de Julio el mismo ministerio, en el caso de Cristina la misma presidencia, fueron absueltos. En el juicio de Claro, vialidad, uno tiene que recordar que se investigó una asociación ilícita y fueron absueltos y eso quedó confirmado, esa absolución. Con lo cual la primera cosa hay que decirle, bien, ¿cómo se animan a volver a acusar por el mismo delito que hace poco quedó firme la absolución, ¿no? Se llama cosa jugada, digamos, son claro. garantías, sinceramente parece ciencia ficción, porque uno está hablando de garantías que son esenciales, ¿no? Así que esa fue una de las cosas que nosotros planteamos. Nosotros además planteamos la indefinición del hecho. Una de las exigencias fundamentales de un proceso penal es que a cualquier ciudadano, por más que quieran algunos negar esos derechos, también los derechos de los ciudadanos los tiene Cristina y los tiene Julio, ¿no? Claro. Digamos que la gente se Son olvida de eso. personas, sí. Sí, sí. Claro, sí, sí, son derechos humanos que en principio todos los que nacemos tenemos esos derechos. Tienen derecho a que si hay una imputación se defina con precisión lo que se imputa, porque si no uno no se puede defender, digamos, ¿no? Si uno a Claro. veces lo hace, por ejemplo, yo a veces haciendo bromas con mi hijo de chiquito, yo llegaba a casa, por ejemplo, y le decía, ya me contaron lo que hiciste, ¿no? Entonces, mi hijo Mateo
en este engaño, digamos, decía, no, pero entonces ahí obtenía confesiones ¿no? de la travesura. Bueno, eso que uno hace en una mala paternidad, cuando son chiquitos los chicos, eso no se hace en un proceso penal. Es decir, uno tiene que definir el cuándo, el cómo, el dónde. Esto no se hizo en toda la acusación, hay un mínimo esfuerzo por definir esto, ¿no? O sea, no hay una definición, se integró una asociación ilícita. A ver, por ejemplo, dicen entre el año tal y el año tal, en un lapso de 5 o 6 años, se recibió, no, señora, me tiene que decir cuándo, ¿dónde? Porque, por ejemplo, en esos años yo estuve enfermo, estuve de viaje, hay un montón de argumentos que yo puedo desarrollar. Si usted me define el hecho ilícito, ¿cuándo habrá, digamos, según su visión y su reconstrucción, cuándo habrá sucedido? Todo esto no sucede en ningún lado, típico de una causa armada, ilícita, arbitraria, ¿no? La otra cosa, se está aplicando la ley malamente aplicada, inmoralmente aplicada, pero más allá de eso, que es un segundo rango de problema, se aplica la llamada ley del arrepentido, ¿no? Que básicamente es premiar la delación, y si uno la aplica mal, no me importa si lo que delatás es correcto o no, pero si a mí me sirve para hacerle daño en un sector político, a vos te voy a premiar, ¿no? Y si no lo haces, te voy a perjudicar. Entonces, por eso pasaba que los que delataban o se sometían al régimen del arrepentido, al otro día eran escarcelados, ¿no? Ese desastre que pasó. Pero más allá de eso, de la aplicación, que fue todo un tren fantasma en esa época, la propia aplicación de la ley se está aplicando a hechos anteriores a la sanción de la ley. Esta es una ley que se sancionó, si no me equivoco, fines del año 2016, y se aplica a hechos anteriores. Eso está mal, eso se llama retroactividad de la ley penal, que es una cosa que uno aprende en la Facultad de Derecho, por ejemplo en la UBA, cuando uno está cruzando el puente el primer día, nada más que digamos, ese puente sobre Figueroa Alcorta, ya cuando está cruzando, todavía no llegó y ya sabe que no se puede aplicar retroactivamente una ley penal. Bueno, acá se aplicó esta ley penal retroactivamente, que no debería haberse hecho, y solo se hizo para perjudicar, porque como no había pruebas, se construyó arbitrariamente, extorsionando gente, se construyó así supuestas pruebas que no son tales, ¿no? Bueno, y el planteo puede seguir, no quiero aburrir a la audiencia, pero digo, no. Yo en el alegato, no, en los planteos preliminares dije que el día de mañana esta causa, este desastre, se va a estudiar, porque pocas veces va a haber causas tan espantosas en términos de garantías individuales como lo que han hecho acá estas personas, ¿no? No cabe duda. Jorge. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Elban, ¿cómo va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, quiero llevarte a otra parte de este escándalo jurídico que estamos viviendo en la Argentina con condenados previamente a un juicio. En realidad que esto es lo que aparece como evidente, hay una condena ya previa y necesitamos una mise en scène de jurisconsultos que avalen esa condena ya realizada, ¿no? Mi pregunta es respecto a cómo algunos de estos, del tribunal, por ejemplo, recibe las obviedades que tanto vos como Veraldi como otros defensores están planteando a partir de ahora en esta etapa del juicio. ¿Se sienten sorprendidos? ¿Toman nota? ¿Se incomodan? ¿Cómo estás viendo ese proceso? Bueno, a ver, cuando a alguien lo nombran en ese fuero federal, particularmente en Capital Federal, le dan el diploma como juez fiscal y además una cara de piedra, ¿no? O sea, en una ceremonia muy conmovedora, te dan el diploma en la cara de piedra, que es la que usan para resistir a estas inmoralidades, ¿no? Claro. Para resistir a la presentación pública de estas inmoralidades. Por eso intentan limitarnos. Por ejemplo, tuvimos días y días, ¿no? Fueron 13 audiencias de lectura de la acusación, en donde eso recibió a los medios de comunicación hegemónicos decir mentira a la gente, como que lo que estaban relatando, que eran declaraciones de hace 5, 6, 7 años, decían como que había sucedido ese día, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, pero en los últimos meses parecía que había venido Centeno a decir tal cosa, ¿no? Sí.
Entonces, claro, lo que sucede es que cuando, digamos, la primera cosa era limitarnos. Al principio querían darnos 45 minutos para hablar, ¿no? Porque lo que no o sea, sigue habiendo todavía en algún lugarcito, guardan un poco de vergüenza. Entonces, a ver, por ahora tienen esa cara de piedra, ellos saben que va a ser difícil que puedan escapar a todos estos problemas, y lo que sí van a, o sea, puede ser que sean que se arriesguen a sostener estas inmoralidades, estos desastres republicanos. A mí me da mucha vergüenza, casi una vergüenza, te diría, o sea, casi que parecen escenas, con perdón de la pornografía, sinceramente me parecen pornográficas, sobre todo viendo que chicos jóvenes están siendo partícipes, los obligan a asistir a estas cosas, ¿no? Eso es muy destructivo. Uno se la pasa enseñando cosas a la Facultad de Derecho y después estos chicos, o sea, todo lo que uno enseña parece que fuera Viaje a las Estrellas, ciencia ficción, digamos, porque la realidad es este espanto, ¿no? Entonces yo creo que ellos saben en el fondo que en alguna instancia, en algún momento, estos desastres van a quedar al desnudo. Entonces, yo siempre, la realidad a veces me desilusiona un poco, porque yo siempre creo que en algún momento va a aparecer el límite, ¿no? Cuando tienen que prevaricar tanto, hay un punto que es asqueante, digamos, ¿no? Cuando tienen que, por ejemplo, legitimar la actuación de Stornelli en instrucción, ¿no? Que ha sido, a ver, por ejemplo, una de las cosas que planteamos esto comenzó, el momento 1, el momento 0, fue una supuesta declaración indagatoria de Oscar Centeno, ¿no? Esa declaración indagatoria yo lo mostré en pantalla, hice una especie de acting, por lo menos para que la vergüenza les dure unos segundos más. Y digo, bueno, es una caricia esa declaración indagatoria. Entonces, si yo voy a un curso de procesal y muestro esta caricia y digo, esto es una declaración indagatoria, los chicos sin leerla, ya saben que no hay modo de hacer una declaración indagatoria en una caricia, con lo cual ya saben que esto es nulo. O sea, algún problema tiene, porque ya con los datos de la persona que declara, los datos formales de la causa, etcétera, ya esa caricia pasó, digamos. Si todo entra en una caricia, incluso la firma del juez y del fiscal, es porque seguramente eso es nulo. ¿Y sabes por qué es nulo? Porque no es que se describió el hecho a Centeno de modo genérico, no se describió nada. Arranca la indagatoria de Centeno y el juez le da la palabra al fiscal, Stornelli, y el fiscal lo único que hace es recordarle a Centeno que tiene derecho a someterse a la ley de arrepentido. Y si hubiera habido un abogado, que hubo un defensor oficial de actuación bastante triste en ese momento, un abogado normal dice, no, antes de ver si se arrepiente o no, yo tengo que saber de qué tiene que arrepentirse. Defínale qué es lo que le imputa a Centeno. Eso no se hizo, esa declaración es nula. Entonces cuando me dicen ese acto, digo, miren, esto además de ser una declaración nula, ¿saben qué es un árbol? ¿Sí? ¿Saben qué árbol? El árbol envenenado. Todos los frutos de este proceso fueron producto de este árbol envenenado. Claro. Entonces, ¿cómo van a hacer para legitimar algo que no puede ser, o sea, hay que ser un mago, hay que ser Copperfield para poder decir que esa declaración no es nula? ¿Cómo van a hacer? Y yo no sé, pero seguramente lo que hagan para justificar esto, y lo puedo decir porque va a ser en el futuro, va a ser otro prevaricato, otro delito. Sí. O sea, si legitiman esto, va a ser un delito. No nos cabe duda, así como la sentencia de vialidad también es un delito, porque la corte dictó sentencia sin abrir el expediente. Sí, por eso, sinceramente, yo creo que en algún punto, yo sigo, digamos, soy hay cierto optimismo teórico que me guardo en algún lugar. Digo, en algún momento, porque esto lo dije también cuando hicimos el planteo, digo, todos nos formamos, yo con la fiscal Fabiana León, tuvimos los mismos maestros, qué sé yo, estuvo en la cátedra de David Baigún, cátedra que yo también asistí, digamos, algunos nos dedicamos más a la actividad académica, y bueno, los caminos no fueron idénticos, pero arrancamos en el mismo año, creo que fue el año 85, en el mismo grupo intelectual, que veía de los derechos humanos, en las garantías, el mismo desafío. ¿Cómo alguien termina después de décadas sosteniendo estos desastres? Es un camino muy sombrío, ¿no? Pero bueno, es así. ¿Qué chances le ve a la nulidad? ¿Cómo? ¿Qué chances le ve a la nulidad?
Bueno, yo ahí dije que, o sea, estos planteos no los hacemos porque tengamos mucha fe en que... No, porque hay que los resuelvan hacerlos, hay que correctamente. dejar constancia, pero la Sí, verdad no, que claro, digo, mire, yo ya sé, son o ciegos, sea, no es sordos y que, mudos, o sea, ¿no? Sí, claro. claro, tengo una ingenuidad limitada, pero, eh, a ver, yo les veo muchas chances en algún momento del camino judicial. Yo no sé si la chance va Claro. a ser que nos digan que esto es correcto ahora, o que lo digan el día de la sentencia, no sé cuándo será, el 3, 4 años, qué sé yo, cuándo va a ser, o que lo diga la Cámara de Casación en alguna integración digna, o en la Claro. Corte, cuando la Corte también se dignifique. Es decir, como va a pasar mucho tiempo, quizás tenemos en ese tiempo, a lo largo de la historia futura, tendremos 5 minutos de oxígeno republicano y ahí le veo chances, porque son planteos indiscutibles, ¿no? Totalmente. Bueno, Rusconi, gracias. ¿Cómo está debido? Y Julio tiene una fortaleza anímica Sí, enorme, digamos, con lo cual a mí, sinceramente me duplica mi responsabilidad de la pelea, bueno, los hace tener siempre la moral muy alta, pero bueno, a ver, Julio debe ser la persona, yo creo que es un récord de Guinness, un lamentable récord de Guinness, en el sentido de que no conozco si en la historia del mundo hubo un ministro de cualquier gobierno que por el mismo ministerio, la misma gestión, una sola gestión, haya sido denunciado más de 30 veces, y normalmente por lo mismo. Yo creo que eso es un claro. récord, es una persecución de un odio tan grande que, bueno, y sin embargo, yo hubiera tirado la toalla 10 veces, digamos, y él sigue discutiendo ideas, discutiendo una visión de país. No, realmente yo aprendí mucho de Julio todos estos años. Es un tipo muy sólido, es un hombre muy sólido, es un hombre muy sólido. No, y además en un momento donde el país ingresó en una debacle global, energética y de poderío económico. Bueno, él representa un país con capacidades energéticas, con crecimiento. Con rutas sanas, con autopistas nuevas, sí, sí, nos Exactamente, acordamos ¿no? de eso, Entonces, nos claro, acordamos de eso. representa todo de lo cual nos estamos alejando, pero bueno. Gracias, Rusconi. Y de paso, No. felicitaciones por Rusco, ¿eh? Por Rusco. Gracias. Sinceramente debe haber sentido en el fondo mi pesimismo porque se dedicó a una cosa totalmente distinta, ¿no? Sí, los hijos son sabios, los hijos son sabios. Un Un fuerte beso, abrazo, Rusconi. Maxi. Un abrazo y Chao, besos chao. a ambos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. gracias. Vamos a una tanda, ¿les parece? No, un tema musical. Sé quién soy, traigo todo el aire a cuestas, soy el precipicio y el halcón. Cada bocanada